Hola a todos, mi nombre es Henry Antonio Osorto. Seguiremos analizando datos en SPSS. Para este video utilizaremos la opción Explorar, que nos ayudará a determinar si una variable cuantitativa que se distribuye a escala, que básicamente sería una variable continua, tiene o presenta cierto tipo de distribución, ya sea normal o que no se distribuye normalmente. Para este caso voy a utilizar la variable edad, que es la variable continua que tenemos en esta base de datos, y en un video anterior ya les había mostrado esta opción Explorar para corregir datos, pero en este caso lo que me interesa es probar la normalidad en la distribución de esta variable. Por lo tanto no utilizaré la opción que vimos en aquel video, que era de seleccionar los valores extremos para determinar en qué caso se encontraban. Voy a seleccionar el histograma y un gráfico con prueba de normalidad para que me haga las hipótesis de prueba de normalidad y poder determinar si efectivamente se comporta normalmente o no la variable. En este caso tenemos, en este cuadro tenemos la cantidad de datos válidos, que son 290, y tenemos 3 perdidos. Los estadísticos principales, la media, que es en promedio tienen 23 años los encuestados. Luego tenemos el intervalo de confianza, la media recortada al 5%, y bueno, los demás estadísticos que ya hemos interpretado en videos anteriores. Analizaremos esta parte, que es lo más interesante, es determinar si hay normalidad en esta variable o no, si presenta una distribución normal. Lo hacemos con Shapiro o Kolmogorov. Para saber con cuál lo hacemos, tenemos que tener en cuenta que los grados de libertad que se usan con Shapiro son menor o igual a 50 grados de libertad para trabajar con él. Si no fuera el caso, entonces trabajamos con Kolmogorov. Entonces, como ven, tenemos 290 grados de libertad, por lo tanto trabajamos con Kolmogorov. Y la prueba nos está indicando que si la variable se comporta normalmente o no, pero si es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis. Efectivamente estamos denotando que la variable no se distribuye normalmente, ya que estamos negando esta posibilidad de que la variable se distribuye normalmente. Aquí lo podemos determinar un poco en la forma del histograma, ya que vemos que presenta un sesgo positivo o asimetría positiva por la distribución o la frecuencia, que no es en gran medida como está distribuida en este caso en los valores centrales. No se presenta una concentración que podamos determinar que no se distribuya sesgadamente esta variable. Aquí lo vemos con el valor de asimetría de 1.89, que se está reflejando por estos valores, y el valor de kurtosis, que era de 5.32, que lo vemos en este apuntamiento en la edad de 20 a 25 años. Por eso podemos denotar que la variable efectivamente no se distribuye normalmente. Ahora vamos a analizar el gráfico beta de Doha. Vemos la frecuencia de 1 y me está considerando un valor extremo, que es en una edad de menor o igual a 14 años. Luego tenemos otra frecuencia de 1, que representa una persona que tiene 17 años. Entonces la forma del gráfico va a venir dada por estos ceros que vemos aquí, que va a corresponder a la frecuencia de cada valor. Por ejemplo, aquí tenemos 9 personas con una edad de 18 años, y lo vemos que son 9 ceros. Al final del gráfico vemos que aparece 18 datos extremos, una frecuencia de 18 personas, que me está indicando que lo está tomando como valores extremos, que corresponden a una edad mayor o igual a 32. Luego tenemos el gráfico con prueba de normalidad con tendencia. Estos datos deberían, para que se muestre una distribución normal, los datos que vemos acá deben de estar lo más cercano posible a esta recta, para que se pueda determinar que sí efectivamente se distribuye normalmente. Pero como vemos, sigue esta tendencia, que no es cercana a la recta. Luego tenemos este gráfico, que no debe tener tendencia,
pero vemos, porque no presenta una distribución normal, tiene esta tendencia. Entonces vemos que sigue esta tendencia, baja y sube hasta llegar a este valor final. Entonces repito, si no tenemos una distribución normal, va a presentar esta forma, este gráfico que no debe tener tendencia. Por lo tanto, debería haber una nube de puntos en torno en el área del gráfico, pero no es así, ¿verdad? Porque no se distribuye normalmente. Ahora vemos el diagrama de caja. En el diagrama de caja evaluamos cómo están agrupados los datos, y lo vemos en torno a la amplitud intercuartílica que está denotada en este diagrama. En esta parte del gráfico, en esta línea, está contenido el 25% de los datos, o sea, el cuartil 1. Aquí está denotado esta línea por el cuartil 1. Luego esta línea más gruesa, aquí llegamos al cuartil 2, que sería el 50% de la población. Luego en esta otra línea llegamos al cuartil 3, o el 75% de la población. Partiendo de esta línea hacia arriba, obtenemos el 76%, 77%, hasta llegar al 100% de la población. Pero vamos a observar otra cosa, de que tenemos estos valores, este círculo y 270. Esto me indica que es el caso 270, o la persona, como miramos anteriormente, que tiene 14 años de edad, que se encuentra en este valor, que lo está considerando como un valor atípico o un outlier. Para que se determine como un outlier, tiene que tener 1.5 veces la amplitud intercuartílica, y de esta forma se está determinando como un valor atípico. En cambio, si tiene 3 veces la amplitud intercuartílica, entonces se va a comportar como un dato extremo, porque está más allá de ser un valor atípico, se está alejando más de la distribución de los datos, de la concentración de los datos, ya que si nos fijamos acá en esta parte, un 25% de la población de estos encuestados se encuentra entre estas edades, 21, 22 y supongo que aquí sería 23. Entonces, entre estas tres edades tenemos 25% de los 290 encuestados. Luego tenemos aquí, al llegar a esta parte, partiendo del 50% al 75%, tenemos el comportamiento, la distribución de la edad, también otro 25% que está en 24, 25 y 26, diría yo, en esta parte. Y la frecuencia, prácticamente un 50% se distribuye en esta edad de 21 a 26 años, como lo miramos anteriormente en el histograma, que había bastante agrupación en esta parte, bastante concentración de datos aquí en esta parte, entre estos datos. Por lo tanto, vemos que sí, efectivamente, de 20 hasta por aquí 25, 26, vemos la gran cantidad de datos agrupados, y se está determinando por este diagrama de caja, que no es tan grande porque no hay tanta dispersión de los datos. Si la variable estuviera más dispersa, por ejemplo, si gran parte de la concentración estuviera como alrededor en una escala de 20 a 29 años, entonces la caja tendría otra dimensión, sería un poco más grande, lo cual indicaría la agrupación de los datos. O también fuera el caso de que en un porcentaje de la población haya mayor agrupación de datos, entonces uno de los lados, de los extremos de las cajas, por ejemplo aquí, este sería un poco más grande y este sería del mismo tamaño, por ejemplo, pero la caja partiendo de la mediana hacia abajo sería un poco más grande. Pero bueno, vemos que la distribución sí está sesgada, no hay tanta concentración, no hay tanta agrupación de los datos. No es que no hay concentración, sino que es la agrupación, están dispersos, bastante dispersos los datos, porque vemos que hay demasiado valor extremo y varios valores atípicos, que ya les comentaba anteriormente hace un momento, que es por la amplitud intercuartílica. Dependiendo de su amplitud intercuartílica, los datos van a ser outliers o van a ser valores extremos. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a determinar entre categorías si las variables están. En este caso yo lo quiero ver la distribución en las categorías
lo quiero ver para la variable sexo, para saber si la edad se comporta normalmente en el hombre o en la mujer. Y de cierta forma las variables tienen que manejarse siempre de tipo numérico para que podamos trabajarlas de una forma más eficiente, porque el programa está trabajando con valores numéricos y se le facilita más, ya que si lo hago con esta variable que está de tipo cadena, me lo puede, quizás lo genere, pero va a tener más problemas y tal vez no sea tan eficiente a la hora de hacerlo. Por lo tanto voy a recodificarla. Lo hago con la opción transformar, luego a recodificación automática. Para recodificar esta variable, convertirla automáticamente en valores numéricos, le voy a poner el mismo nombre. Bueno, no de hecho el mismo nombre, no, sino que le voy a cambiar, porque no tienen que haber variables con el mismo nombre. Entonces presiono añadir nombre, luego aceptar, para poder hacer esta opción. De hombre me pasa a 1 y de mujer a 2. Entonces ya tengo la variable de tipo numérico. La voy a generar entonces la opción, aquí está la variable, voy a generarla con lista de factores para determinar si la edad se distribuye normalmente en el hombre o en la mujer. Voy a seleccionar otra opción para determinar si la varianza de estas edades es igual en el hombre como en la mujer. Y de cierta forma estaríamos viendo dos supuestos que se utilizan en las tablas ANOVA, que será uno de los temas que veremos más adelante. Para llevar a cabo esa prueba, esa prueba estadística, tiene que cumplir ciertos supuestos, y aquí estamos viendo dos de los supuestos que requiere la tabla ANOVA, que pruebe normalidad y que pruebe homocedasticidad o igualdad de varianzas. Entonces aceptar, y luego veremos cómo se comportan las edades para estas categorías. Vamos aquí, ya generó las pruebas. Tenemos la media para el hombre, que es de 23 años, y para la mujer 23. Tenemos los mismos valores, ¿verdad? Van a variar en todo caso en su dispersión, que es de 4, y vemos, bueno, básicamente tienen el mismo comportamiento. La desviación estándar también es de 4, la varianza es de 16 en el hombre, y en la mujer es de 18. Casi se vienen comportando igual, entonces quizás la prueba de igualdad de varianzas sean iguales, que no rechacemos la hipótesis. Bueno, evaluemos si hay normalidad en ambos o no. Bueno, ya les decía anteriormente que si eran menor a 50 grados de libertad trabajamos con Shapiro, pero no, ¿verdad? Siguen siendo mayor a 50 grados de libertad. En ninguna de las categorías, hombre ni mujer, se comporta normalmente la edad, ya que es menor a 0.05. entonces por lo tanto rechazamos la hipótesis de prueba de normalidad. Luego evaluamos la homocedasticidad, la prueba de homocedasticidad, que homocedasticidad es más que todo ver si las varianzas de las distribuciones en la categoría hombre es igual a la varianza que tiene en la distribución de la variable edad, es igual con la del hombre, la de la mujer. Entonces si nos da mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis, por lo tanto sí tenemos homocedasticidad. De lo contrario, de ser menor que 0.05, tenemos heterocedasticidad, que sería lo contrario, que las varianzas serían heterogéneas. Y lo hacemos basándonos en la media, ya que tenemos la varianza, como comúnmente se saca, sería la fórmula, la sumatoria de x menos la media al cuadrado sobre n. Entonces recordemos que la media forma parte de esta fórmula, por lo tanto lo hacemos basándonos en la media, que es lo más común, trabajar con este tipo de varianza basada en la media. Y bueno, vemos que tenemos 0.89, lo cual me indica que es mayor que 0.05. por ello estoy determinando que efectivamente hay homocedasticidad. Las varianzas
son iguales en el hombre como en la mujer, y ya lo habíamos visto aquí anteriormente. Miramos que la varianza en el hombre es de 16 y en la mujer es de 18. Son similares, ¿verdad? Son similares. No da un 100% en el p-value, pero sí más o menos se está acercando. Son similares. Luego veamos la distribución para cada variable, para cada categoría, perdón. Para hombre, esta es la distribución y efectivamente no tiene un comportamiento normal. Hay bastantes valores sesgados, por lo tanto se va a notar por un coeficiente de asimetría positivo. Y luego, dado también la distribución de la variable mujer, vamos a ver que también hay asimetría y hay apuntamiento, el cual está determinado por la kurtosis. También en el hombre hay apuntamiento. Luego tenemos el diagrama o el gráfico de tallo y hoja para cada una de las categorías, y lo podríamos evaluar puntualmente, pero ya lo hicimos para la edad en conjunto para todas las personas. Luego miremos el gráfico con tendencia, y efectivamente, al no tener una distribución normal la categoría hombre, entonces se comporta de esta forma, se aleja bastante de la recta. Lo mismo va a pasar para la mujer. Vean que no se está comportando, no tiene el comportamiento de la recta que sigue esta tendencia, ¿verdad? Sino que sigue otra tendencia, obedece otra tendencia, lo cual me está denotando que no se comporta normalmente. Aquí vemos este gráfico que no debe tener tendencia, pero tiene esta especie de tendencia, baja y vuelve a subir. Luego en la mujer viene, sube, luego baja y vuelve a subir. Entonces sí se puede observar tendencia. Luego observamos las cajas, que podemos denotar aquí más que todo las diferencias que pueden haber en las edades. No del todo denotamos así de forma absoluta que hay diferencias, porque si vimos las medias en la variable edad, vimos que ambas andaban en el mismo rango, 23 y 23, solo eran por puntos decimales que variaban, pero vemos que una caja está un poco más arriba que la otra. Esta caja, la de la mujer, está un poco más arriba que la otra, por lo tanto denota que la distribución en la variable edad para las mujeres es un poco más arriba, o sea que las mujeres tienden a ser de un poco edades un poco más altas que la de los hombres. Y ya les comentaba que en algunos casos la caja iba a ser un poco más amplia en una parte que en la otra. Veamos aquí, en este caso tenemos un 25% de la población abajo de la media, perdón, de la mediana, se comporta entre estos valores 21, 22, supongamos que son esos valores. Entre esos dos valores se está comportando. En cambio, el otro 25% de la población, que está entre el 50% y el 75%, es un poco más disperso, o sea que tiene de 23, 24, 25 y quizás hasta 26. Lo vemos aquí en esta parte, en el cuartil 3. Y en cambio la mujer más bien es un poco más, están casi iguales en esta parte, ya que vemos que son algo parejas las cajas. O sea que tenemos quizás 21, 22 y 23. Luego de la mediana tenemos 24, 25, 26. Entonces entre esos tres valores se está distribuyendo prácticamente un 50% de la población. Y vemos que en la mujer todavía hay más datos atípicos y valores extremos. El valor más extremo se nota acá, el caso 1, que sería una edad de, tendríamos que ver el valor mínimo, el valor máximo en todo caso. El valor mínimo era de 14, que es una mujer la que tiene esta frecuencia, esta edad de 14 años, que ya lo habíamos visto anteriormente, 270, y lo volvemos a encontrar, pero aquí estamos denotando que es una mujer. Bueno, entonces con esto finalizamos el análisis exploratorio, y que más adelante también lo volveremos a utilizar
para realizar la tabla NOVA, como les había mencionado anteriormente, pero como les repito de que esto es uno de los métodos que se utiliza o los análisis que se utiliza para realizar esta prueba, partiendo de los supuestos que se realizan que se deben de cumplir en la tabla NOVA, además de normalidad, el supuesto de homocesticidad, que fueron las dos cosas que alcanzamos a ver en este video. Bueno, seguiremos analizando más datos en otros videos y ampliando un poco el conocimiento, mostrando más cómo utilizar el programa SPS.